Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Laura Termini y hoy tengo un invitado especial. En su Twitter profile dice abogado y politólogo, MBA de Stanford, MPA de Harvard, profesor y consultor de liderazgo, comprometido con la construcción de una Venezuela próspera y pacífica. Pero hoy no vamos a hablar de Venezuela, hoy vamos a hablar de crisis y de todo lo que nos está pasando. Pocas personas en la vida a mí me dejan sin hablar. Y Gilberto es una de ellas, porque a mí me encanta aprender y cuando tenemos la oportunidad de vernos y sentarnos a tomar un trago, pues siempre trato de escucharlo muy bien y siempre tenemos unas pláticas maravillosas y dije, lo quiero invitar a este podcast especialmente para hablar de cómo convertir este drama que nos está pasando en productividad. ¡Bienvenido, Gilbert! Hola Laura, ¿cómo estás? Qué placer, qué placer. Tú sabes que ahorita cuando me presentas, yo siempre digo que este tema de cómo nos presentamos, ¿no? Del currículum, de dónde has estudiado, lo que has hecho, en el fondo nos reduce. Es decir, el tipo es banquero, o el tipo es politólogo, o el tipo es tal cosa, pero rara vez eso es todo uno, ¿no? Claro. Algo que tú sabes de mí, pero que a lo mejor a tu audiencia le interesaría saber de mí, es que tengo 25 años estudiando psicología profunda, psicología junguiana. Es una pasión extraordinaria. Y a veces pienso que debería terminar en Suiza, no sé, terminando de formarme. A veces me encuentro con mis amigos junguianos, particularmente los que están en Suiza, y me dicen, termina de venirte acá, quítate la careta, tú eres uno de nosotros. Es verdad, este, es verdad. y, Por eso me encantaba esta oportunidad de entrevistarte desde ese punto de vista, Gilberto, porque te y, conozco y creo que puedes ayudar mucho a los que van a escuchar esta entrevista. bueno, son tiempos de gran reflexión. De hecho, he estado en contacto con algunos de los grandes junguianos del mundo. Estaba en conversaciones, por ejemplo, con Maurice Stein, que es expresidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis Junguiano. Fue el jefe, o uno de los fundadores y director del Centro Jung de Chicago. Tiene muchísimos libros escritos. Es uno de los mejores autores norteamericanos para entrar al mundo junguiano. Lo recomiendo. O sea, él tiene un libro, por ejemplo, que se llama Jung's Map of the Soul, el mapa del alma de Jung, que es un gran libro para entrarlo en junguiano, un libro básico, chéverísimo, bien estructurado. Es un tipo de, no sé, 20 libros escritos, traducidos a 20 idiomas, un tipo extraordinario. Y tuvimos una larga conversación sobre cómo vemos el panorama y cómo se ve esto, digamos, del ámbito arquetipal y una cantidad de cosas de ese tipo, ¿no? Nosotros notamos cuando hicimos esta pre-entrevista en el backstage, como digo yo, anotamos 3 puntos importantes y quiero pasarlos contigo uno a uno para abordar el tema. Primero que nada, el punto número 1 es estudiar el sufrimiento, qué es lo que nos está pasando y asumir eso. A mí me impacta, sabes que yo soy una mujer de redes sociales y a mí me impacta mucho bueno, no voy a desprestigiar lo que cada quien puede hacer o quiere hacer porque creo que las intenciones son buenas, pero no siempre dan el resultado que tienen que dar. Esto de levántate, estamos happy y rechazar el sufrimiento y no asumirlo como un sentimiento que tenemos que verlo en nuestra sombra, si nos sirve para algo. Entonces, vamos a hablar de eso. Primer punto, cómo afrontar el sufrimiento en este momento. Bueno, acá el sufrimiento es un gran tema. De hecho, es el tema central de la vida, de la condición humana, ¿no? Si agarran los dos sistemas fundamentales de sabiduría, este y occidente, ¿no? Si agarras el budismo como una piedra angular de la sabiduría oriental, el budismo está montado sobre lo que se llama las 4 nobles verdades. Las Exacto. 4 nobles verdades son la noble verdad de la existencia del sufrir, la noble verdad de las causas del sufrir, la noble verdad de la posibilidad de la cesación del sufrir, y la cuarta verdad es la verdad del pasaje, del procedimiento para dejar de sufrir. O sea, los 4 pilares del budismo están montados alrededor del reconocimiento y el manejo del sufrir. O sea, es intrínseco a la condición humana. Y si te vas a Occidente, digamos, el fundamento filosófico y teórico, digamos, de toda la cultura occidental son los clásicos griegos. Y Apuleyo escribió 700 años antes de Cristo, Eros y Psique. Eros, Dios, hijo de Afrodita, Psique, alma humana, y Psique en ese cuento maravilloso que denota el camino del alma humana, el proceso de transformación del alma humana. Y lo único que hace Psique es sufrir. Entonces, el sufrimiento es ineludible, es inexorable,
y es parte de la condición humana. Una vida libre de sufrimiento no existe. Lo que tenemos, las opciones que tenemos, digamos, es sufrir creativa y trascendentemente o sufrir destructiva y estúpidamente. No hay tal cosa como no sufrir, no hay tal cosa como una vida libre de sufrimiento. Vamos a lo largo de la vida a encarar dramas, tragedias, pérdidas, dolor, y en la medida en que aprendamos a procesar el sufrir creativa y trascendentemente, pues en esa misma medida somos capaces de vivir una vida mucho más profunda, mucho más interesante y mucho más libre, además, mucho más libre para cosas tan extraordinarias como amar. Es imposible amar si le tengo miedo al sufrir. Si yo ando cerrado, angustiado de que si esto no sirve, tú sabes, si no me quieren suficiente, si me abandonan, voy a sufrir, pues es verdad, se te puedes mantener toda la vida cerrado y te expones menos al sufrir, pero también te expones menos al vivir. No hay una vida plena y profunda y extraordinaria sin la exposición natural a un mayor nivel de sufrimiento. Que también, de hecho, y yo sé de paso, te expone también a un mayor nivel de felicidad. Pues no hay manera de exponerse a la vida sin exponerse a las dos cosas, ¿no? Al lado luz y al lado sombra, al dolor y al placer, a la alegría y a la tristeza. Entonces, en la medida en que me abro a sentir, que es lo que más humano nos hace, pues estoy abierto a sufrir. Entonces, aprender a procesar el sufrir creativamente, yo creo que es el evento de máxima sabiduría de la vida. Y eso nos permite, como decía antes, una vida mucho más rica, porque es una vida atrevida al vivir, una vida donde me atrevo a tener las experiencias, porque el sufrir que ellas puedan generar no me paraliza, ¿no? Y de eso se trata en este momento de pandemia, que ese sufrimiento lo sepamos manejar creativamente para sacarle provecho a toda esta hecatombe mundial, porque yo creo que esto es algo que para mí, por ejemplo, es inédito. Es inédito, es algo que ciertamente no hemos vivido nosotros nunca en nuestras vidas, en estas generaciones, últimas generaciones. El mundo como mundo sí que lo ha vivido, ¿no? Ha habido varias pandemias, el Spanish Flu en 1918 acabó con 50 millones de personas, fue bastante más profundo que este. Ahora, o sea, yo quisiera un poco hablar de ponerle un poquito de contexto al sufrir. Porque el sufrir es una experiencia fundamentalmente individual, pero hay condiciones colectivas, digamos, que nos mueven al sufrir. O sea, cuando el sufrir es porque tienes la pérdida de un ser amado, ese es un tipo de sufrir, es muy distinto al sufrir que hoy estamos viviendo individualmente, pero por razones colectivas. Vale. Entonces estamos teniendo una experiencia rara, porque nosotros estamos todos viviendo algo muy parecido, pero lo estamos viviendo muy individualmente. Estamos expuestos a una realidad global, pero en la manera en que yo lo asumo y lo proceso es muy individual. Entonces, déjame contarte un poco arquetipalmente cómo estamos viendo este tema de la pandemia, ¿no? Sin duda, cuando ves lo que está pasando en el mundo, esto tiene visos, características de apocalipsis. O sea, hay una visión de todo esto que es apocalíptica, que este es el fin de los tiempos, el fin, no del mundo, el apocalipsis nunca es el fin del mundo, porque el mundo se está acabando desde que el mundo fue creado, desde los primeros mitos de creación. Donde ha habido un mito de creación, hay un mito apocalíptico. Entonces, desde que el mundo está creado, está siendo destruido. Pero eso realmente es un ciclo eterno de creación y destrucción. Entonces, quiero compartir contigo, con tu audiencia, una palabra que yo descubrí hace pocos años, que es una palabra que me llena de esperanza y me gusta mucho, que es la palabra apocatástasis. La palabra apocalipsis, que viene del griego, lo que quiere decir es revelación. O sea, en algún momento, el mundo como lo conocías, el mundo como era, ya deja de funcionar y se te revela una nueva verdad, se te revela una nueva manera de ver el mundo. Y hay, claro, el fin de algo, pero la condición dinámica de la vida hace que el fin de algo siempre implique el renacer y el principio de otra cosa. Entonces, todo apocalipsis conlleva una apocatástasis. Y la apocatástasis es ese renacer. O sea, yo creo que estamos empezando a vivir tiempos apocalípticos. Yo no creo que estamos ni siquiera en el medio de la crisis. Creo que la crisis está siendo desatada. Y voy a meter una suerte de paréntesis de análisis más económico-político, pero creo que es fundamental para poder seguir hablando de apocalipsis.
Yo creo que esta crisis se va a desarrollar en tres tiempos, digamos, ¿no? La primera parte va a ser un tiempo fundamentalmente caracterizado por el drama de salud pública, la pandemia, llámalo así. ¿Okay? Eso va a ser un momento muy difícil, va a ser el confinamiento, va a ser el lockdown, va a ser el tema de volvernos para adentro, etcétera, etcétera, y después vamos a hablar de algunas cosas de estas. Pero después nos va de verdad a caer la locha, especialmente en Estados Unidos, donde están en negación, de que este drama económico es mucho más profundo de lo que la gente se imagina. Aquí hay daño permanente y estructural a la economía. Los números que estamos viendo, los números que está anunciando JP Morgan, los números que está anunciando la Reserva Federal de colapso económico para el segundo trimestre del año en los Estados Unidos, está hablando del 40%. Eso, para ponerte en perspectiva, no ha ocurrido jamás en ningún sitio. 40% de caída quiere decir la destrucción del 40% de la actividad económica en un trimestre. Eso es brutal. Entonces, la bolsa no refleja eso, porque la bolsa lo que refleja es la inyección brutal de dinero que ha hecho el Fed. Pero en estos días uno de los grandes billonarios, los grandes inversionistas del mundo, Ray Dalio, decía, no entiendo los precios de la bolsa, porque la corrección hasta ahora lo que denota es un 15% de corrección, pero decía así, the world is much more screwed up than 15%. O sea, el mundo está mucho más destruido que 15%. Entonces, va a venir una realidad económica brutal de desempleo, de cierre de empresas, de colapsos económicos, que va a devenir finalmente una tercera etapa, que es el conflictividad social. O sea, cuando tú tengas 40% de la gente pasando hambre, pasando difícil, dificultad, tú vas a tener una gran presión social, una gran presión violenta incluso, puede tornarse, para que las cosas sean más justas. Entonces, estamos al inicio, digamos, de una era de profundos cambios. Ya la sentimos, ya sabemos que no vamos a volver a la normalidad anterior, ya incluso se ha acuñado este tema de the new normal, ¿no? La nueva normalidad. La gente está hablando de cosas que eran inimaginables hace apenas 3 o 4 meses, como por ejemplo abrir la temporada de béisbol profesional sin público y que tengas los estadios vacíos con las cámaras de televisión y los jugadores jugando, tú sabes, sin nadie que aplaude y sin nadie que aupe. Pero ese tipo de cosas van a ser cada vez más comunes. Las nuevas tendencias de esta misma entrevista, es parte de eso. O sea, las entrevistas siempre, si yo estuviera en Miami contigo, la haríamos en persona, estaríamos ahí del mismo lado de la pantalla. Pero esto se lleva también al tema de cómo estamos trabajando, cómo estamos interactuando con nuestra familia. O sea, el mundo se volvió de repente y aceleradamente más digital. O sea, hay una cantidad de cambios que van a ser estructurales y que son irreversibles. Pero además, vienen cambios que van a ser muy dolorosos. Todo proceso profundo de cambio conlleva la renuncia a antiguos equilibrios. Y todo proceso de transformación es un proceso doloroso y complejo y que conlleva una fase de profunda confusión. Una de las cosas que yo he estudiado mucho porque me interesó para mí hace unos años, porque ya yo pasé esa etapa, pero he enseñado seminarios aquí en Madrid y en Venezuela y en algunos sitios en Miami, del tema midlife. La midlife es muy interesante porque es un tema que también tiene que ver como el apocalipsis con una transición. La psicología de las transiciones es muy interesante. Y en midlife hay una gran transición y hay unos momentos donde tú ya sabes que no eres el que eras, ya sabes que colapsó esa vieja identidad, pero todavía no eres el que vas a ser. Y estás en una etapa de tensión difusa, de tensión compleja, y la gran imagen, arquetipalmente hablando y además culturalmente hablando, la gran imagen de transformación es la mariposa. Y la mariposa es oruga por un rato, la oruga llega en algún momento y se pega de un pedazo del árbol después que ha comido bastante y se descompone, se vuelve crisálida. Y la crisálida no tiene ni ojos, ni alas, ni patas, ni estructura, es líquido negro, es masa confusa. Se pudrió la oruga, se convierte en ese capullo que se llama crisálida y de ahí se regenera una mariposa que, dicho sea de paso, nace haciendo un gran esfuerzo. Y si tú llegas a abrir la crisálida y dejarla que salga fácil, se muere porque no desarrolla la fuerza en las alas para poder volar. Entonces, es de la esencia de todo proceso de transformación que va a ser doloroso, que va a estar en confusión, que va a estar en profunda incertidumbre y que cuando tú sientas que ya no puedes más, de repente puedes volver a volar. Pero eso conlleva un proceso.
Ese proceso, nosotros yo diría que estamos terminando de ser oruga, nos estamos parando en un sitio, estamos empezando a descomponernos. Entonces, este tema de lo que nos viene es un tema difícil, es un tema duro, es un tema que nos va a obligar a revisar los fundamentos mismos del orden social, los esquemas económicos, cómo trabajamos, el cómo interactuamos con nuestras familias, con nuestros amigos. Nos va a llevar a revisar cómo gastamos, en qué gastamos. Nos va a revisar, nos va a llevar a replantearnos la vida y ese nuevo mundo será un mundo distinto. Ese proceso es apocalíptico. Conlleva una catástrofe. ¿Tú eres optimista en ese nuevo mundo? Porque yo veo muchas cosas positivas dentro de este caos. Sin duda, sin duda. Ahora, lo que no podemos hacer es caer en la negación y el triunfalismo, decir, viene una cosa maravillosa y estamos listos para recibir lo nuevo. Hijo, tienes que vivir la pérdida primero. Claro. Tienes que procesar el dolor. Tienes que ver qué haces con esto primero. Acéptalo. Cuando tú tengas, dentro de unos meses, los desempleados poblando las calles y tirados ahí, homeless, etcétera, tú no puedes decir, esta nueva realidad es maravillosa, la vas a ver muy difícil primero, pero probablemente lleguemos a nuevos equilibrios sociales que van a ser mucho más justos, donde los procesos de distribución de la riqueza serán distintos, donde ya se está hablando masivamente a lo largo y ancho del planeta de imponer, por ejemplo, impuestos al patrimonio, que es algo que se había negado por muchos años. Entonces, vienen claramente nuevos tiempos y esos tiempos serán mejores y más evolucionados y con más tecnología y con una cantidad de cosas, pero también tenemos tiempos muy duros que vivir. Y además, la posibilidad de tiempos mejores es tan cierta como la posibilidad de tiempos peores. También esta pandemia, por ejemplo, le ha dado a algunos estados totalitarios toda la laxitud para imponer lo que se llama surveillance state. Entonces, que te pongan una pulsera que va a medir tus estados vitales y que, por ejemplo, de esa misma manera pueda el líder, cuando da un discurso, saber quién lo detesta y quién no lo detesta y que tú puedas perseguir a alguien sobre la base que lo tienes medido, es una amenaza muy real. Yo creo que una referencia importante para entender este tipo de cosas es leer y oír a Harari, a Yuval Noah Harari, el autor de Sapiens y de Homo Deus, que ha hablado bastante de la pandemia, de las implicaciones que esto tiene para el nuevo orden mundial, y ciertamente hay unas amenazas que están ahí latentes. Entonces, sí, hay un nuevo mundo. ¿Es pura luz? No, tendrá luz y sombra. ¿Cómo va a ser ese nuevo mundo? No sabemos. Lo que sí sabemos es que el proceso de parto de esa nueva realidad es doloroso. Y ese proceso nos obliga a nosotros, en lo individual, a tener recursos para manejar este sufrir, ¿no? Hablando de eso y de nuestro segundo punto, ya hablamos entonces de la crisálida, de la transformación, ¿qué nos está pasando ahora? ¿Cómo rescatamos entonces esa ecuanimidad? Bueno, fíjate lo siguiente, el tema de la ecuanimidad es central porque es un prerequisito para procesar el sufrir. Tú no puedes procesar el sufrir en crisis. Si tú estás desesperado, si tú estás muerto de hambre, que necesitas comer, si tú estás en una situación de verdadero caos, si tú estás en una situación de verdadero peligro, tú no estás en la capacidad de buscar el simbolismo del sufrir y entender qué lección trascendente te trae este momento. O sea, hay niveles de necesidad que tienen que ser cubiertos antes. Entonces, el prerequisito fundamental del trabajo, digamos, trascendente y creativo que puedes hacer con sufrir es aprender a sobrevivir. Tú tienes que saber sobrevivir primero. Entonces, sobrevivir conlleva primero un cierto nivel de seguridad de los elementos más físicos, más materiales de la vida. O sea, tengo dónde dormir, tengo dónde comer, si tienes eso resuelto, pues entonces hay otras cosas que ahí sí te bajan, que podemos incluso hablar fácilmente de cómo bajar el nivel de angustia. Alguien muy amado para mí en estos días me llamó muy desesperada, que estaba muy angustiada, que no aguantaba la angustia, que no aguantaba la incertidumbre, se me puso, tú sabes, llorosa, y le dije, a ver, lo primero es decirte que tienes que aceptar que estamos viviendo tiempos difíciles y que eso no quiere decir que tú estás loca, ni que tú estás mal, que sufrir porque tú ves lo que está pasando y porque estás en conciencia de que estamos en tiempos muy oscuros y muy difíciles, eso más bien denota altos niveles de salud mental. Los psicópatas están en esa nota que tú dices, no, aquí no está pasando nada, vamos a abrir la tienda. Bueno, eso es totalmente psicopático, sí, es totalmente titánico y es totalmente desvinculado del sufrir colectivo.
sea, hay una disociación, digamos, total con el sufrir colectivo y no, o sea, claro, y vemos el tema del desempleo simplemente como una estadística, pero no sabemos que eso se traduce en gente pasando hambre y gente pasando mucha dificultad. Entonces, lo fundamental, digamos, que si tú tienes asegurada la sobrevivencia, es la recuperación de la ecuanimidad. Y eso se hace con dos palancas. Yo siempre digo que hay dos palancas. Yo le echo mucha broma a algunos amigos míos y me dicen, pero bueno, ¿cómo haces tú para estar tan bien? Digo, mira, yo todos los días me tomo un antidepresivo y un ansiolítico. Dice, ¿en serio? ¿Pero qué tomas que te va tan bien? Le dije, mira, mi antidepresivo se llama ejercicio y mi ansiolítico es la meditación. Yo todos los días hago 1 hora de ejercicio vigoroso, eso me pone activo, me oxigena el cerebro, me genera endorfina, me pone bien, me saca de cualquier tipo de hoyo negro donde pueda estar en algún momento por alguna cosa y te pone lleno de buena energía y después la meditación te pone en paz, te conecta con lo divino, con el todo, con lo trascendente. Entonces, si tú tienes esa ecuanimidad, si tú tienes asegurada la sobrevivencia y tú tienes hecho el trabajo de centrar tu energía en un sitio donde tienes la ecuanimidad, entonces puedes hacer el gran trabajo trascendente y extraordinario de buscarle sentido al sufrir. El sufrir repetitivo, circular y reflexivo tiende a repetirse y a sufrir uno siempre lo mismo y es como de necio, pues, ¿no? La única manera de no seguir sufriendo lo mismo es hacer un trabajo real y profundo de buscarle sentido al sufrir. ¿Qué me está enseñando esto, no? Obviamente hay herramientas mucho más sofisticadas y si tú, digamos, has hecho psicoanálisis, si tú tienes unas herramientas de interpretación de sueños, Active Imagination, si tú haces journaling, si tú escribes creativamente poesía, lo que sea, tú tienes maneras y maneras y más maneras de buscarle sentido al sufrir. Pero si no, búscaselas, ¿entiendes? Hazte preguntas tan simples como, ¿qué lección hay aquí para mí? ¿Por qué estoy sufriendo tanto? ¿Qué es lo que esto dice de mí? ¿Qué es lo que de verdad me hace sufrir? ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Es verdad ese miedo? Este miedo que tengo, ¿entiendes? Todo miedo, fíjate, Laura, todo miedo, decía Freud, es miedo a la muerte. O sea, todo miedo es la angustia de no poder sobrevivir. Al final del día, todo miedo es del ego, porque el que se puede morir es el ego. Entonces, el ego es un órgano de sobrevivencia que opera por miedo, funciona por miedo y su función es crear seguridad. Entonces, la necesidad que sentimos de controlar, de saber, de tener resuelta la incertidumbre, es una necesidad de ego. Y en la medida en que yo me conecto con algo más profundo, con el alma o con lo que los junguianos llamamos el self, nos conectamos con algo más trascendente que no se muere, para empezar, entonces no tiene miedo, que anda buscando la trascendencia y que anda operando desde el amor. Y entonces la pregunta es, ¿a dónde me lleva este sufrir? Que incluso me podría conectar con mi destino, que me puede conectar con mi servicio colectivo. O sea, ¿dónde estoy yo en este concierto que se llama la vida? ¿Cuál es el instrumento que me toca tocar? Hay una frase fabulosa de este filósofo trascendentalista norteamericano que se llamaba Henry David Thoreau. Decía, no te mueras con tu música dentro de ti. Qué Una bello, frase que me encanta, porque al bello. final del día hay solamente 2 trabajos en la vida, digo yo. El primero es averiguar cuál es tu instrumento y después aprender a tocarlo de la mejor manera que puedas y darle eso al mundo. Entonces, este es un buen momento para hacerte la pregunta de cuál es mi instrumento, o sea, ¿por qué estoy yo aquí? Más allá de porque soy abogado, o porque soy periodista, o porque voy a opinar en las redes, o porque tengo muchos seguidores, o porque tengo mucho real. ¿Cuál es mi contribución con el mundo? ¿Cuál es mi instrumento? En esta orquesta que llamamos vida, ¿cuál es el instrumento que me toca tocar? Que sin ese, la orquesta no estaría completa. Qué bello eso que dices, Gilberto, porque yo tengo años yendo a diferentes eventos como speaker y cuando yo trato de explicar cómo, cuando uno conecta el corazón con tu misión de vida, con ese instrumento, todo lo demás sale más fácil y el trabajo no se vuelve trabajo, se vuelve una diversión. Y yo que sabes que he tomado terapia toda mi vida, a mí me ha costado, desde chiquita tomo terapia, así somos los artistas bueno, de una u otra manera Así la gente inteligente, así la gente inteligente. yo creo que el arte está conectado con la divinidad. Dentro de todos. El arte es el proceso creativo por excelencia, ¿no? Exacto, y uno, dentro de todo el proceso creativo, el artista muchas veces por la sociedad y por querer conectar con otros,
se agarra ese instrumento y no le saca no le saca todo lo que tiene que sacarle. Pero con la gente que está en una oficina, yo veo tanta gente infeliz, Gilberto, tanta gente infeliz haciendo trabajo. Te estoy hablando desde el que vende perro caliente hasta el que te vende algo en la tienda. Y yo creo que este proceso de oruga, este proceso de mariposa, nos puede llevar a este proceso creativo que es nuestro tercer punto. Cómo conectar ese instrumento a tu proceso creativo y a tu misión de vida. Bueno, fíjate, yo creo que ya habíamos empezado ese punto un poco sin que me autorizara, pero el tema es hacerlo consciente, o sea, saber decir, o sea, aceptar este sufrir, buscar la ecuanimidad que me permite lo que llamaba Jung, la función trascendente, el diálogo entre ego y alma, y entonces hacerte las preguntas sinceras, o sea, ¿qué hago yo aquí? Porque se me muriera en 6 meses, ¿qué me faltaría por hacer? Uh-huh. Si tuviera que contarle a mis hijos de qué se trata mi vida y por qué vale la pena vivir, ¿qué les diría? O sea, cosas así. Yo en una época me planteaba escritura sin mucho sentido, solamente para hacer journaling, para ver qué salía, porque además en el escribir aparece el alma de una manera maravillosa. Y me planteé una lista maravillosa de 30 odas, ¿no? Entonces, oda a algo, entonces, oda al amor, oda a la naturaleza, oda al árbol, oda a la flor, oda al ávila, oda a mi mejor amigo, oda a mis mujeres, oda, y la vas planteando así, oda a mis hijos. ¿Qué le tienes que decir a cada una de estas cosas? ¿No? Oda a la muerte, oda a la vida, ¿entiendes? Oda a la poesía, oda a la música. ¿Qué te mueve cada una de estas cosas? Estas son maneras de autoconocer, que son maneras además de tú ir entendiendo ese instrumento, cuál es el instrumento. Y eso tiene 2 o 3 o muchas connotaciones hacia la manera en que empiezo a vivir. Porque primero, como lo decíamos más temprano, en la medida en que yo me conecto con un vivir sin miedo, porque el miedo ya quedamos que es del ego y que para sobrevivir, si yo me conecto con el alma, yo tengo que vivir más trascendente, vivo sin miedo, y estoy mucho más dispuesto a amar, y vivo desde el amor, y amo a mis amigos, y amo a mis hijos, y amo la vida, y amo el vino, y amo la buena conversación, y amo una buena cena, y amo este podcast contigo. Entonces tú vives en amor, y es un vivir trascendente, maravilloso, un vivir que realmente es vivir. Como decía Campbell, el gran miedo no es a la muerte, el gran miedo es a morirse sin haber vivido. Entonces el tema es vivir. Y lo otro que te lleva es a un vivir lleno de coraje para emprender, de coraje para cambiar las cosas, de coraje para tocar tu instrumento. Y cuando te dicen, mira, suena feo, tú no puedes tocar así, este es el mío. Y si no te gusta, yo puedo tocar violín porque lo mío es un bombo, ¿entiendes? Y ¿sabes qué? El bombo es tan sagrado como el violín, ¿entiendes? Y a lo mejor no tiene la belleza del piano o del violín, pero es fundamental. Y sin el bombo no habría la profundidad que necesitamos para que la orquesta suene como tiene que sonar. Entonces, en la medida en que te llenas de coraje, que por cierto es una palabra bellísima, la palabra coraje viene de una raíz indoeuropea que es core, C-O-R-E, core, que quiere decir centro, pero es la misma raíz de corazón. O sea, el coraje tiene que ver con poder operar desde el corazón. Cuando tú operas del corazón, tú operas con coraje, tú operas sin miedo, porque al final del día es tu llamado, al final del día es lo que viniste a hacer, y no te quieres morir con esa música adentro. Entonces, esa búsqueda, digamos, de quién soy yo, de cuál es mi instrumento, de qué me tiene que enseñar sufrir, por qué estoy sufriendo, incluso de tener la conciencia que ese sufrir es del ego, que ese es un sufrir de esta angustia existencial sobre la sobrevivencia. Pero al final del día, si tú eres capaz de meditar todos los días, conectarte con el todo y de estar en el presente, o sea, no hay manera más fácil que dejar de sufrir este momento que estar en el presente. O sea, tienes la comida de hoy, tienes la posibilidad de, o sea, yo te voy a decir una cosa, yo iba tú sabes que toda la vida he ido al gimnasio todos los días, me cerraron el gimnasio, los primeros 2 semanas yo no hallaba qué hacer, entonces, finalmente me dije, bueno, aquí en mi edificio tengo 5 pisos de escalera, todos los días, para arriba y para abajo, ya voy por 50 pisos diarios. Entonces, te reinventa, y es maravilloso. Entonces, cada cosa que vas haciendo te va enseñando más quién eres tú. Y en la medida en que eso sea así, vas a estar mucho más lleno de amor para el mundo y más confiado
de que lo que estás haciendo es tocando tu instrumento y dándole al mundo lo que viniste a darle. Y ese es un vivir trascendente, maravilloso y que vale la pena. Ha sido un placer ser parte de tu orquesta. Pero el Me instrumento siento, importante, pero el me, instrumento importante. me siento afortunadísima de conocernos, de que la vida nos haya puesto en un café con amigos en común, porque todo, no creo en las coincidencias, Así es. creo en el momento oportuno, en este universo maravilloso, y quiero dejarlos hoy con ese pensamiento que nos dice Gilberto, que todos nosotros somos un instrumento importante en esta gran sinfonía universal. Y que de repente ahorita me siento que estamos como afinando los instrumentos cuando suena wi, 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 que está ese instrumento, pero yo sí creo, y se me paran los pelos de decir esto, que vamos a tocar una gran sinfonía en todo este proceso. Así es, así no tengo duda, no tengo duda que esto será un despertar. Viene un bello apocatástasis. Gracias, Gilberto, Gracias a ti, Laurita. por tu tiempo, como siempre. Love you. Te quiero. Cuídate. Te extraño. Y yo a ti. Pero hagamos esto más de vez en cuando. Es verdad. Con un vinito, con un vinito. Con un vinito. Esto hay que hacerlo de noche. Bueno, está bien. Oye, para mí, pa mí es de noche como de las 3 de la tarde hora tuya. Esa es mi excusa cuando yo me quiero tomar un gin and tonic a las 12 del mediodía. Yo digo, ay, pero en Europa es ya las 8 de la noche. It's 5 p.m. somewhere. Exactly.